¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la clase número 4 del curso básico de Excel. En esta oportunidad vamos a aprender a multiplicar y a dividir. Tenemos una lista acá de asesores, los cuales tienen una cantidad de ventas y se va a multiplicar por el precio del producto. Vamos a seleccionar esta tabla para convertirla de una vez en formato de pesos. Para poder dar el formato de pesos a esta tabla vamos a ir a la ficha de inicio o a la opción de inicio y nos debemos desplazar hasta la opción de número. En esta parte vemos aquí que se despliega un menú en toda la esquina y le vamos a dar clic. Vamos a seleccionar esta parte y vamos a seleccionar el formato de moneda. En el formato de moneda por defecto nos saca posiciones decimales de 2. Como podemos observar en esta parte de acá arriba, vamos a quitarle los 2 decimales para que nos quede solamente con el símbolo de pesos que se encuentra en este otro menú. Vamos a darle en aceptar y vemos que ya se le coloca el formato de moneda a los valores. Ahora vamos a escribir la fórmula para poder multiplicar la cantidad por el valor que nos dé el producto en la casilla siguiente, esta que está vacía. Para nosotros poder multiplicar en Excel tenemos que utilizar siempre el igual para iniciar una fórmula. Vamos a colocar igual, vamos a seleccionar la casilla de la cantidad y vamos a escribir este símbolo que está en el teclado numérico, que es el asterisco, que es con el cual podemos multiplicar en Excel. Después vamos a seleccionar la tecla del valor para multiplicarlo por ese valor. Le damos clic, entonces vemos acá en la cinta de fórmulas que es igual a B2 por C2. Vamos a darle Enter y ya nos aparece inmediatamente con formato de moneda el valor multiplicado de la cantidad por el valor. Vamos a hacer el siguiente ejercicio, vamos a repetirlo. Es muy fácil muchachos, no es tan complicado multiplicar en Excel. Vamos a darle igual, vamos a seleccionar la B3 por, recuerden el símbolo, el asterisco encima del teclado numérico, por C3 y damos Enter. Si queremos que esta regla se nos repita automáticamente para no tener que escribir casilla por casilla, simplemente seleccionamos una donde ya esté la fórmula. Vamos a posicionarnos con el mouse en la partecita derecha en toda la punta, hasta que se nos convierta como en un más negrito. Seleccionamos con clic izquierdo sostenido y arrastramos la fórmula por todas las casillas hasta llegar al final y soltamos. Con esta acción estamos ahorrando mucho tiempo y estamos colocando la fórmula de una forma automática. Nos repite la fórmula para cada uno de estos y al final, si queremos sumar en esta casilla, voy a bajar un poco la vista de acá. Vamos a seleccionar la última casilla. Vamos a pintarla de amarillo para que sepamos que es el resultado de la suma de toda esta columna de los valores. Vamos a darle en esta parte de acá de los bordes, todos los bordes. Y en la misma opción de inicio, en la cinta de opciones, vamos a seleccionar inicio y nos vamos hasta el final donde nos sale este símbolo que es la autosuma y le vamos a dar clic. De una vez se nos selecciona todo lo que vamos a sumar y podemos observar acá en la cinta de fórmulas, inmediatamente se nos coloca la autosuma que es igual, suma, abro paréntesis, desde el D2, 2 puntos, hasta el D13. Nos está diciendo que va a sumar todos los valores que hay en esta columna y le vamos a dar Enter. De esta forma estamos sumando todos los valores que está en la columna D. Muy bien amigos, hasta aquí esta clase, espero que hayan aprendido a multiplicar en Excel. Recuerden que si tienen algunas dudas pueden pausar el video y repetir la clase cuantas veces quieran. Ahora vamos a aprender a dividir en Excel. Hoy vamos a ver una clase muy sencilla para las personas que están aprendiendo Excel básico. Vamos a ver la división, cómo se hace en Excel con una fórmula y la podemos hacer de la forma larga y la forma corta. Muy bien, teniendo estas dos columnas, la columna A tiene unos valores y la columna B tiene otros valores. En la tercera columna tenemos A dividido B.
Y acá, si nos posicionamos en la celda F9, como lo podemos ver acá, vamos a escribir la siguiente fórmula. Recuerden que las fórmulas en Excel siempre empiezan con el símbolo igual. Vamos a escribir igual, vamos a seleccionar con clic izquierdo el primer valor de la columna A. Vamos a escribir el símbolo de división en Excel, que es la tecla que se encuentra arriba del teclado numérico. Escribimos este símbolo, que es el slash, inclinado hacia la derecha, y luego vamos a seleccionar el primer número de la columna B y vamos a darle Enter. Acá ya tenemos la división 45 dividido 21. Vamos a repetir el ejercicio, vamos a darle igual para empezar la fórmula, vamos a seleccionar el segundo de la columna A dividido el segundo número de la columna B y le damos Enter. De esta forma podemos seguir dividiendo uno por uno hacia abajo, pero es la forma más larga para hacerlo, y si aquí fueran más de 100 números nos demoraríamos mucho. Entonces lo que debemos hacer es lo siguiente: vamos a borrar esta fórmula, vamos a posicionarnos sobre la primera fórmula que escribimos, que aquí en la fórmula aparece, es igual a D9 dividido en 9, el primero de la columna A por el de la B, y nos vamos a ir lentamente hasta la esquina de la fórmula que escribimos hasta que se nos vuelva el puntero en un más negro. Vamos a dejar clic izquierdo sostenido y arrastramos la fórmula por todas las casillas hasta encontrar la última casilla donde vamos a seleccionar la fórmula de división y soltamos. Inmediatamente se nos llenan todas las casillas con las fórmulas para poderlo hacer de una forma más práctica, rápida y fácil. Bueno, muy bien, vamos a hacer un pequeño repaso, vamos a mirar el símbolo de pesos, cómo lo podemos hacer, vamos a repasar la multiplicación y vamos a repasar también la división. Entonces, para colocarle símbolo de pesos vamos a seleccionar todas las casillas con clic izquierdo sostenido y arrastramos hacia abajo. Vamos a darle acá en la fuente todos los bordes, vamos a pintarlo de algún color suave, un azul por ejemplo. Y vamos a ir aquí a general donde dice formato de número. Recuerden que estamos en la pestaña inicio. Vamos a darle aquí en esta flechita y vamos a darle en la opción de moneda. Acá vamos a quitar los dos decimales, vamos a dejar el símbolo de pesos y le vamos a dar en aceptar. Acá ya tenemos el símbolo de pesos, vamos a aplicarle también este mismo formato a todas estas casillas. Simplemente seleccionamos esta casilla, con clic derecho le damos a dar copiar, con clic izquierdo seleccionamos la casilla donde queremos aplicar el mismo formato, le damos soltamos y le damos clic derecho y vamos a darle aquí en donde dice el porcentaje que dice formato, vamos a darle clic y nos pega el mismo formato, lo mismo que para este de acá, clic derecho y pegar formato. Vamos a cambiarle este color a este de acá y vamos a darle este amarillo. A este le vamos a dar un color verde para que lo diferenciemos. Vamos a seleccionar estos y le vamos a dar unas casillas. Y vamos a seleccionar también los otros y le damos casillas. Entonces ahora para multiplicar simplemente vamos a colocar la fórmula. Recuerden que siempre la fórmula va a empezar con suma, igual suma. Vamos a abrir un paréntesis, vamos a seleccionar la celda o la casilla H4. Le vamos a dar el asterisco para la multiplicación y vamos a seleccionar el segundo, que es el I4. Vamos a darle Enter y aquí ya tenemos el valor de la multiplicación entre este número de acá con este valor de acá. Listo, ahora vamos a darle formato a esta celda, simplemente vamos a seleccionarla y vamos a darle un color. Luego vamos a arrastrar la fórmula, tenemos dos formas, simplemente vamos a seleccionar el punto que se nos habilita acá en el lado de abajo, parte derecha, y se nos vuelve el más negro. Simplemente seleccionamos con clic izquierdo sostenido y arrastramos la fórmula hasta el final. Vamos a verificar que si está la fórmula aquí en la cinta de fórmulas o la barra de fórmulas. Si seleccionamos cada uno, mire que nos están multiplicando estos dos números. La otra forma de arrastrar la fórmula
sería, vamos a darle control Z, nos posicionamos y simplemente le damos doble clic. Y también es otra forma de copiar la misma fórmula hacia abajo. Ahora vamos a ver la división. Volvemos a abrir, igual suma, abrimos paréntesis, vamos a seleccionar la primera y vamos a darle el símbolo de la barra inclinada hacia la derecha, que está en el mismo teclado numérico. Y vamos a seleccionar el segundo valor, que es M4. Entonces seleccionamos y le damos Enter. Aquí ya tenemos una división. Vamos a darle el contorno de todos los bordes y vamos a arrastrar la fórmula hacia abajo. Muy bien amigos, hasta aquí esta clase de cómo multiplicar y dividir en Excel. En esta parte de acá les voy a dejar el enlace para que vayan directamente al próximo curso de Excel básico para principiantes. Recuerden amigos que les habló Marcelo Garzón, que tengan una excelente vida y nos veremos en el próximo video tutorial.